aleluya, 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 el Señor es nuestro Dios. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En el principio existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. Ella estaba en el principio junto a Dios. Por medio de ella se hizo todo, y sin ella no se hizo nada de cuanto se ha hecho. En ella estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en la tiniebla, y la tiniebla no la recibió. La palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre viniendo al mundo. En el mundo estaba, el mundo se hizo por medio de ella, y el mundo no la conoció. Vino a su casa, y los suyos no la recibieron. Pero a cuantos la recibieron, les dio poder de ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Estos no han nacido de sangre, ni de deseo de carne, ni de deseo de varón, sino que han nacido de Dios. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, gloria como del Hijo único del Padre, lleno de gracia y de verdad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Seguramente muchos de ustedes han tenido la oportunidad de haber leído en algún momento un cuento que salió hace muchos años, que se llama El Príncipe y el Mendigo. Es un cuento interesante porque dice que una vez había un príncipe que se encontró por casualidad con un mendigo que era físicamente igualitico a él. El príncipe había vivido en la majestad de su corte y de su poder, siempre en un palacio. Y el mendigo había estado siempre andando por las calles de la ciudad. Y el príncipe le dice al mendigo: ya que tú y yo somos físicamente iguales, vamos a intercambiar nuestros roles. Hazte pasar por príncipe y yo me hago pasar por mendigo. Tú aprendes a conocer lo que significa ser un príncipe y yo aprendo a conocer lo que significa ser un mendigo y vivir como tú vives. Si nosotros trasladáramos ese cuento a la Sagrada Escritura y a la historia de la salvación, nosotros podríamos darnos cuenta que lo que nos narra a nosotros la palabra de Dios y lo que nosotros creemos de Jesús es exactamente lo mismo. Porque Jesús es el Hijo de Dios, del gran Rey. Podríamos entonces nosotros llamar a Jesús el príncipe y nosotros somos los mendigos. Un día, dentro de este plan de la historia de la salvación, el Hijo del Rey decide hacerse un mendigo como nosotros, para que nosotros aprendamos a ser un rey como Él. Y si cada uno es capaz de entender eso, hoy podría aprender a redescubrirse a sí mismo y llegaría a una conclusión extraordinaria que es, sin lugar a dudas, una conclusión bíblica y teológica. Usted ha dejado de ser un mendigo, hermano. Dios lo ha convertido en hijo del gran Rey. Es decir, el nacimiento de Jesús fue un intercambio de naturaleza. Dios o Jesús, de su naturaleza divina, dice el apóstol San Pablo, se anonada, se rebaja a sí mismo, renuncia a su condición para hacerse esclavo, pasando por uno de tantos, pasando como un esclavo. Eso es un texto bíblico del apóstol Pablo. Cristo, siendo de condición divina, renuncia a su condición de Hijo de Dios. Pasa por uno de nosotros, se hace como uno de nosotros, pero para dignificarnos, para que nosotros entendamos de dónde hemos salido,
lo que somos y a dónde tenemos que llegar. Lo que pasa es que ese tipo de reinado y de intercambio de naturaleza todavía nosotros no lo hemos asimilado lo suficiente, porque no siempre sabemos cómo se da. Porque fíjense, no se trata simplemente, como en el cuento, un intercambio de roles, porque nosotros no presumimos ser dioses, ni Jesús presume ser mendigo. Nosotros no presumimos nuestra divinidad, ni Jesús presume su humanidad. Nosotros, en vez de presumir, asumimos, y Jesús, en vez de presumir, asume. Es decir, su condición humana es una condición verdadera, así como nuestra condición de divinidad también es una condición verdadera. Nosotros, sin ser dioses, porque no lo somos, hemos sido partícipes de una chispa de la divinidad del Creador, para que nosotros nos levantemos y entendamos perfectamente a qué es lo que estamos llamados. ¿Saben ustedes qué deriva de ahí, de nuestra condición divina? Nuestra capacidad para entender perfectamente lo que significa nuestra dignidad. Muchos años después, el apóstol Pedro va a decir esta expresión cuando la escribe en la Sagrada Escritura. Dice: porque nosotros no hemos sido comprados ni con oro ni con plata, sino que hemos sido comprados a precio de sangre. Es decir, lo que Dios pagó por usted y por mí para elevarnos a una condición divina fue la sangre de su propio Hijo Jesús. Nosotros no hemos comprado nuestra condición de divinidad. Nosotros no hemos pagado nuestra condición de divinidad. Nosotros no hemos usurpado, porque tampoco somos eso, no somos usurpadores de la condición de divinidad de Jesús. Dios nos ha hecho sus hijos y nos ha levantado de nuestra prostración para que dejemos de ser mendicantes. O déjenme decírselo así, para que dejemos de ser arrastrados, para que nunca más vivamos de arrastre, sino que vivamos sabiendo perfectamente quiénes somos. Esa palabra dignidad, nosotros muchas veces la hemos confundido con orgullo. Hay gente que cree que tener dignidad significa ser orgullosa. Y entonces sacan pecho y dicen: es que yo tengo mi orgullo, es que yo soy una persona orgullosa. El orgullo es pecado. El descubrimiento de la dignidad es una virtud, porque la dignidad es el descubrimiento del ego sano y el orgullo es el afianzamiento del ego herido. Una persona orgullosa tiene su yo herido y por eso no quiere que nadie se lo toque. Una persona sana una persona digna tiene su yo sano. Y Jesús no quiere de nosotros gente orgullosa, sino gente digna. Y que Él haya intercambiado con nosotros su condición divina, asumiendo nuestra condición humana, para que nosotros podamos asumir su condición divina, que les insisto, no es un intercambio de roles como en el cuento, es una realidad teológica, trascendente, de carácter espiritual, para que, les repito una vez más, para que nosotros nunca más vivamos de arrastre, para que nosotros nunca más vivamos nuestra vida en actitud mendicante como humanos delante de otros seres humanos, sino para que descubramos que todos tenemos nuestra valía, una valía que no depende de lo que uno tiene, sino que es una valía
que depende de lo que uno es. Eso que ustedes muchas veces han dicho, eso es teológico. Uno no vale por lo que tiene, uno vale por lo que es. Eso no nos lo hemos inventado nosotros. No crea que cuando usted dice eso, descubrió que el agua moja. Eso es bíblico. Es el Señor quien nos lo ha enseñado. Es el Señor que ha mostrado que cada persona, el valor intrínseco que tiene, no depende ni de su poder, ni de su tener, ni de su prestigio, sino que proviene de su condición de haber sido levantado como un hijo de Dios. No importa cuánta costra de mugre pueda tener en su cuerpo o en el cabello, debido a las circunstancias sociales en las que se encuentra. Porque tanta dignidad tienen ellos, los que tienen capas y capas de mugre, porque llevan meses y hasta años sin bañarse, como cualquiera de nosotros que nos bañamos todos los días. La dignidad es un producto del ser, no es un producto del tener. Y eso es el Señor que nos lo mostró. Cuando uno esas cosas las tiene claras en la cabeza, uno es capaz de asumir actitudes muy comprometedoras y muy concretas, como es el hecho de no por debajearse nunca para hacerse querer a la fuerza. Nunca nadie debería forzar a nadie a que le quiera. Porque si alguien que le ve a usted no es capaz de descubrir su dignidad desde lo que usted es, el afecto de esa persona no es válido. Y uno tiene que aprender a rechazarlo. Porque así como uno está en la libertad de acoger y de asumir odio, si alguien le quiere odiar a usted y usted lo asume, usted se amarga por ello. Pero si alguien viene con un afecto nocivo, usted también está en la libertad de decir, no lo voy a aceptar. Porque orgulloso no soy, pero digno sí. No saque pecho cuando hable de orgullo, porque cuando usted saca pecho y dice que es una persona orgullosa, usted está mostrando soberbia y pecado, hermano. Ojo con eso. No se crea usted muy virtuoso cuando dice, es que yo soy una persona orgullosa. Así habla Satanás. Eso es lenguaje satánico. Es Satanás el que es orgulloso, porque el orgulloso no acepta nada de nadie, porque cree que no lo necesita. La persona digna no saca pecho, su yo lo tiene muy sano y sabe cuándo aceptar un amor sano y un amor honesto, y sabe también cuándo decir que no. Dejamos de ser mendigos. No somos mendigos. Y si algún día usted tiene que arrodillarse para suplicarle a alguien, hágalo únicamente delante de Dios, con esta claridad. Cuando usted se arrodilla delante de Dios, nunca lo tratará a usted como un mendigo, jamás lo hará. Porque Dios no le va a dar a usted nada de lo que le sobra, como cuando algún mendigo llega a nosotros y simplemente para quitárnoslo de encima nos metemos la mano en el bolsillo a ver con qué lo despachamos. Dios, aunque nosotros nos pongamos de rodillas delante de Él para suplicarle, nunca nos tratará como mendigos, nos levantará y nos tratará siempre como lo que somos, como sus hijos. Cuando uno entiende el amor de Dios, uno discierne el amor humano. Pero claro, es que el que no conoce a Dios, a cualquier santo le reza. El que no conoce de amores verdaderos, a cualquier cosa le llama afecto.
Pero cuando se tiene claro cómo es el amor de Dios, uno dice, tengo dignidad y no acepto miserias. Por eso los amores auténticos siempre son exclusivos, totales, y siempre son para siempre. Los amores no se dan tasados, no se dan en forma de migaja. Nunca nadie que se quede con usted porque usted le llora y le suplica para que se quede, le está amando de verdad. Dignidad sí, orgullo no, porque el rey se hizo esclavo para que los esclavos seamos reyes. Pero hay que entender también cómo es el reinado nuestro, que tiene que ser como el reinado de Jesús. En ningún momento debe ser un reinado distinto. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.